Creo que se continuaría con el tema 3,6 en la unidad de análisis o equilibrio de cuerpos rígidos. Cuerpos rígidos, sistemas equivalentes de fuerzas. Son dos capítulos. 3,6. Momento de una fuerza con respecto a un punto. Considera una fuerza que actúa sobre un cuerpo rígido. Como se sabe, la fuerza está representada por un vector que define su magnitud y su dirección. Sin embargo, el efecto de la fuerza sobre el cuerpo rígido también depende de su punto de aplicación. La posición de A puede definirse de una manera conveniente por medio de vector R, que une el punto de referencia fijo de origen con respecto a. A este vector se le conoce como el vector de posición de A. Vector de posición R y fuerza definen el plano mostrado en la figura 3,12A. El momento de F con respecto al origen se define como el producto vectorial de R y F de la siguiente manera. Momento de origen es igual a R por F de la ecuación 3,11. De acuerdo con la definición del producto vectorial dada en la sección 3,4, el momento de origen debe ser perpendicular al plano que contiene el punto de origen a la fuerza. El sentido de momento de origen está definido por el sentido de la rotación que haría el vector R colineal con el vector F. Un observador localizado en el extremo del momento de origen ve a esta rotación como una rotación en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Otra forma de definir el sentido de momento de origen se logra por medio de la regla de la mano derecha. Cierre su mano derecha y manténgala de tal forma que sus dedos estén doblados en el mismo sentido de la rotación de la fuerza. Le impartiría el cuerpo rígido alrededor de un eje fijo, dirigido a lo largo de la línea de acción de momento de origen. Su dedo pulgar indicará el sentido del momento de origen. Finalmente, representando por θ al ángulo entre sus líneas de acción del vector de posición R y la fuerza, se encuentra en la magnitud de momento de F con respecto al origen. Esta dada por momento de origen es igual a R por F seno de θ igual a fuerza por distancia, donde D representa la distancia perpendicular desde el origen hasta la línea de acción de la fuerza, en virtud de que la tendencia de la fuerza a hacer girar el cuerpo rígido alrededor de un eje fijo perpendicular a la fuerza depende tanto de la distancia de la fuerza a dicho eje como de la magnitud de F. Se observa que la magnitud del momento de origen mide la tendencia de la fuerza a hacer rotar el cuerpo rígido alrededor de un eje fijo dirigido a lo largo del momento de origen. En el sistema de unidades del sistema internacional, donde la fuerza se expresa en newtons y la distancia se expresa en metros, el momento de una fuerza está representado en newtons metros. En el sistema de unidades de uso común en Estados Unidos, donde la fuerza se expresa en libras y la distancia se expresa en pies o pulgadas, el momento de una fuerza se expresa en libras por pies o libras por inches. Se puede observar que a pesar de que el momento de origen de una fuerza con respecto a un punto depende de la magnitud de la línea de acción y el sentido de la fuerza, dicho momento no depende de la posición que tiene el punto de aplicación de la fuerza a lo largo de su línea de acción. Consecuentemente, el momento de origen de una fuerza no caracteriza a la posición del punto de aplicación de F de la fuerza.
Sin embargo, como se verá a continuación, el momento de origen de una fuerza F de magnitud y dirección conocidas define completamente a la línea de acción de F, la fuerza. Además, la línea de acción de la fuerza debe estar en un plano que pasa por el punto de origen y perpendicular al momento de origen. La distancia de medida desde el origen hasta la línea de acción de la fuerza debe ser igual al cociente de las magnitudes de momento de origen y fuerza, esto es, debe ser igual al momento de origen dividido por la fuerza. El sentido del momento de origen determinará de qué lado el punto de origen debe trazarse la línea de acción de F. Recuérdese, la sección 3,3, donde se señala que el principio de transmisibilidad establece que dos fuerzas F y F' son equivalentes, esto es, tienen el mismo efecto sobre el cuerpo rígido. Si tienen la misma magnitud, la misma dirección y la misma línea de acción, este principio se puede expresar ahora de la siguiente forma: dos fuerzas F y F' son equivalentes si y solo si son iguales, es decir, tienen la misma magnitud y la misma dirección y además tienen momentos iguales con respecto a un punto de origen. La condición necesaria y suficientes para que la fuerza F y F' sean equivalentes son: F es igual a F' y momento de origen es igual a momento primo de origen. Debe señalarse que el enunciado anterior implica que si las relaciones se cumplen para un cierto punto de origen, también se cumplirá para cualquier otro punto. Problemas en dos dimensiones. Muchas aplicaciones tratan con estructuras bidimensionales, es decir, estructuras cuyo espesor es despreciable en comparación con su longitud y su anchura, las cuales están sujetas a fuerzas contenidas en el mismo plano de tales estructuras. Dichas estructuras bidimensionales y las fuerzas que actúan sobre ellas pueden representarse fácilmente sobre una hoja de papel o sobre una pizarra. Por lo tanto, su análisis es mucho más simple que el correspondiente al caso de las estructuras y fuerzas tridimensionales. Considere, por ejemplo, una placa rígida sobre la que actúa una fuerza F. El momento de la fuerza con respecto al punto de origen seleccionado en el plano de la figura está representado por el vector de momento de origen de la magnitud fuerza por distancia, que es perpendicular a dicho plano. En la figura de 3,13a, el vector de momento de origen apunta hacia afuera del plano de papel, mientras que en la figura 3,13b este apunta hacia adentro del plano de papel. Como se observa en la figura, en el primer caso, la fuerza de la figura 3,13a tiende a hacer rotar la placa de un sentido contrario al movimiento de la manecilla del reloj, mientras que en el segundo caso, la fuerza de la figura 3,13b tiende a hacer rotar a la placa en el sentido de movimiento de las manecillas del reloj. Por consiguiente, es natural referirse al sentido de las manecillas del reloj. Es natural referirse al sentido del momento fuerza con respecto al origen de la figura 3,13a como opuesto del movimiento de las manecillas del reloj. En la figura 3,13b, como siguiendo en la dirección de movimiento de las manecillas del reloj, puesto que el momento de la fuerza que actúa en el plano de la figura debe ser perpendicular a dicho plano, únicamente se necesita especificar la magnitud y sentido del momento de fuerza con respecto al origen. Esto puede hacer asignándole a la magnitud del momento de origen del momento de un signo positivo o negativo, según vector origen, apunte hacia afuera o hacia dentro del plano de papel. Hasta aquí con el tema 3,6 de la unidad de equilibrio de cuerpos rígidos.